Conozco un hermano que el pastor le dijo que se fuera por causa de división, terminó asistiendo a la Internacional, luego se fue de ahí y con un expastor de la iglesia van a montar otra iglesia. Ya con el contexto, ¿qué consecuencias espirituales tiene el hermano, el pastor y los hermanos que lo siguieron? Bueno, lo primero es que la Biblia dice que las divisiones son malas. Sí. Yo quiero hacerles una historia con respecto a eso. Si usted lee Números capítulo 16, encuentra que las divisiones que se generaron en el pueblo y o de una manera especial entre los príncipes de Israel, que fueron 250 príncipes que se levantaron contra Moisés y cuestionaron el ministerio de Moisés. Usted recordará que Moisés ora a Dios para que no acepte el holocausto ni escuche la oración de ellos, y cuando estos intentan ofrecer sacrificio, la Biblia dice que la tierra abrió su boca y se los tragó. Me refiero a la rebelión de Core. Si luego vas a lo que Jesús mismo dice cuando le adjudican a Satanás una obra que es del Espíritu Santo, Jesús dice que todo pecado le es perdonado al hombre, menos el que lo blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Y les da una enseñanza, porque ningún reino dividido puede permanecer. Y coloca el ejemplo, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces, pues, ¿en qué termina el asunto? Haciendo alusión de que una persona que ande acorde a lo que Dios enseña no tiene ningún motivo para irse de la iglesia. Luego Pablo en el capítulo 16 de la carta a los Romanos enseña: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones en contra de la doctrina de Cristo. Y dice, y tengan cuidado con ellos porque tales personas no sirven. Escuche como dice textualmente, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Casi siempre los que generan divisiones se hacen las víctimas. Se refieren a sí mismos como perseguidos, como gente que se ha comportado a la altura y que los malos son los demás, porque difícilmente aceptan que han fallado. Ese fenómeno se da dentro del cristianismo en el tiempo moderno casi siempre por dos razones. Una, por pecado, y dos, por manejos administrativos. Entonces, un pastor es destituido del ministerio y él, pues, haciendo mal uso del texto, dice que los dones de Dios son irrevocables. Y digo que hace mal uso del texto porque el texto no está diciendo acerca del ministerio, sino acerca de la elección que Dios hace a Israel. Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las Escrituras para no hacer una doctrina de un texto descontextualizado, que lo único que hará es conducir al individuo al error. También se da por manejos administrativos, porque a alguien se le ocurre pensar que la iglesia tiene unos errores muy grandes en la administración desde el punto de vista de ellos, y por eso buscan la forma de establecer un nuevo grupo con una administración supuestamente mejor. Por ejemplo, yo conocí uno que se dividió y decía que él le parecía muy extraño y que eso hacía que la gente no llegara a la iglesia por la cultura del cristiano, su vestimenta, su expresión física, su forma de presentarse ante la sociedad. Entonces él decía que pues no había necesidad, y entonces pensó en fundar una iglesia acorde a su capricho. Es decir, donde las personas
vayan de cualquier manera sin tener ninguna restricción desde el liderazgo de su líder, y el único fin es hacerle la vida fácil, entre comillas, porque al final pues es uno de los caminos que les parecen derechos, pero después su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Ahora bien, Pablo, escribiendo a Tito, dice que al hombre que causa división, después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal está condenado por su propio juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, teniendo esa argumentación bíblica, podemos decir con sinceridad que quien se va de la iglesia porque ha sido destituido a causa de su pecado, pues él no ha querido arrepentirse, porque a él lo único que le importa es tener un liderazgo y beneficiarse de esa investidura, pues esas personas van a terminar mal. Yo conozco más de un caso de personas como estas que no solamente se van como consecuencia del pecado, sino que le añaden un pecado adicional que se llama la raíz de amargura y que avanza hacia otro pecado que se llama la murmuración, el resentimiento. Y de ellos habló el escritor a los hebreos cuando dijo: mire que no haya entre vosotros alguno que deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando en él alguna raíz de amargura llegue a tal estado de convertirse como en un virus que contagia a muchos creyentes y al final pues terminan perdiéndose. ¿Qué fue lo que pasó con la filosofía de Coré? Contagió a los 250 príncipes y al final todos terminaron mal. ¿Qué pasa con las personas que le siguen? Casi siempre esas personas terminan apartadas o reflexionan y regresan a la iglesia, y pues la iglesia siempre les espera con los brazos abiertos. ¿Está claro? Si esas personas persisten en esa situación, dejándose engañar la conciencia, pues ninguna persona que odia a su hermano puede pensar que es acepto delante de Dios. Pues la misma Biblia dice que el que no ama a su hermano a quien está viendo, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? También textualmente dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Y ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Ese es el panorama bíblico. Yo sé que quienes toman esas decisiones, movidos por una raíz de amargura, por una actitud de soberbia, por un comportamiento llamado rebeldía, pues no tienen un buen futuro. Surge entonces la otra pregunta: ¿y si ellos en el ejercicio de su oficio logran que alguien llegue al evangelio? ¿Qué pasa con esas personas? Hay dos cosas que se deben de tener en cuenta. Una, si la persona su fundamento parte del resentimiento, y al igual que los que le generan conciencia acerca de Dios, también le generan resentimiento en contra de la iglesia, pues va a terminar mal. Pero si al contrario esa persona llega a la fe y vive su vida cristiana sin resentimientos, pues esa persona será salva. Es bueno que tengamos en cuenta que no existe ni una causal para que un creyente se divida. Pablo sabe perfectamente que somos diferentes en la forma de pensar, pues manejamos en momentos determinados algunos conceptos que pueden generar controversia, a lo cual Pablo escribe y dice que debemos de preocuparnos, de esforzarnos para superar todas aquellas cosas y consolidar la unidad del cuerpo de Cristo. En el capítulo 4 él dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y
en otra parte el apóstol Pablo dice, en aquellas cosas que hemos llegado a acuerdos. Yo estoy seguro que el día del concilio, en el Hechos capítulo 15, hubo diferentes posturas con respecto a la decisión final. Sin embargo, en aras de conservar la unidad, llegaron a un momento donde dijeron, no podemos dividir el cuerpo de Cristo por una concepción filosófica, administrativa, inclusive teológica, porque la discusión allí era teológica, ¿no? Los que creen al Evangelio de la Gracia se tienen que circuncidar. Era una coyuntura bastante interesante. Y mire que al final los creyentes que eran salvos por gracia, pero que traían las raíces mosaicas, en aras de no afectar a los hermanos, desistieron de la propuesta de la circuncisión y más bien llegaron a una conclusión. Digámosles que se aparten de fornicación, de sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre. Y por lo demás, que lo pasen bien. Mostrando con ello que en muchos casos es necesario deponer las armas que supuestamente yo tengo en aras de conservar la unidad del cuerpo, que es la iglesia. Porque Jesús, en San Juan capítulo 15, haciendo alusión precisamente a la unidad, él dice que si un pámpano pues se desprende de la vid, no recibe la savia, y entonces el pámpano se secará y solo servirá para ser quemado. Así él concluye diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Sea la ocasión para hacer un llamado a los cristianos, en cualquier parte, en el sentido de que no existe ningún motivo para que yo fomente una división que lo único que hace es dañar al cristiano, contribuir con que el infierno se llene de personas y causar heridas en el cuerpo de Cristo. Cuando, si nos sentamos, reconocemos nuestro pecado si es por mi culpa, o acepto una administración que con defectos y todo, también tiene virtudes, pues cuando hablamos de una organización, la organización es liderada por humanos, y los humanos tienen diferente visión de lo que es la administración, y eso usted lo ve en todos los campos, en el campo empresarial, en el campo político, en el campo filosófico, en el campo teológico, en todas las áreas. Y eso no puede llevarnos a la hecatombe, al contrario, debe de incentivarnos a aprender de las diferencias y a fortalecer la unidad, a trabajar juntos por un bien común, deponiendo mi yo para darle prelación al que sí tiene el verdadero sentido y razón de yo, que se llama Dios. Amén.